Celebramos hoy, en el último domingo del año litúrgico, las solemnidades de Jesucristo, Rey del Universo, con la que se clausura el año de la fe. Un rey cuyo trono es la cruz y su misión el servicio y la atención al pobre, al hambriento, al desnudo, al encarcelado. El reino que Jesús vino a anunciarnos poco tiene en común con los reinos que conocemos. Jesús nos habla de un reino de hermanos, en el que cada persona que tiene necesidad, que sufre, nos hace presente al mismo Jesús. Vamos a pedir en esta Eucaristía que el Señor nos dé fuerza para hacer presente su reino en la tierra, para que venga a nosotros su reino, como pediremos al rezar el Padre Nuestro. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado en su altar, queremos el misterio de la fe, dame Señor el amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, dame Señor el amor y la unidad. Tu Señor, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor y Dios de Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, escuchamos en esta lectura del Antiguo Testamento
el momento en que las tribus de Israel escogieron a David como rey. Es como un símbolo del reino definitivo, el reino que ha comenzado con Jesús. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. En la segunda lectura, en esta lectura, San Pablo entona un himno de acción de gracia a Dios por Jesucristo. Por él podemos decir que somos herederos y destinatarios del reino de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos decidido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz con la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
Mis queridos hermanos, una reflexión para que el Señor nos inspire. ¿Qué pide de nosotros esta mañana, de estos de nosotros que estamos aquí participando en esta Eucaristía? ¿Cuál es la fiesta que celebramos? Cristo Rey, se nos ha dicho en la introducción. Jesucristo es el Rey. Y es verdad que Jesucristo es Rey. Ciertamente así le llamaron los magos cuando fueron a Herodes y le dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Dónde nació? Él también acepta que le digan Rey, por ejemplo, cuando entra en Jerusalén triunfante el domingo de Ramos. O le acepta al buen ladrón cuando le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ciertamente Jesús habla del reino, predica el reino de Dios. Todos conocemos aquellas parábolas del reino, como por ejemplo el banquete del reino. Están invitados todos, pero hay gente que no quiere ir, pone excusas para no ir. Pero todos, invita a todos. O como esa parábola del grano de mostaza, es tan pequeño el reino de los cielos, como un granito de mostaza. Pero si se siembra, se hace tan grande como un árbol donde van a posarse los árboles. El reino de los cielos es como la levadura puesta en la masa, que de un pan sin levadura, sin sabor, se consigue un pan agradable al paladar y de alimento. Todas estas cosas nos decía Jesús. Y este reino de Dios, que es el que predica y del que Él se dice, es el Rey. Dice Jesús cuando le pregunta a Herodes, cuando le pregunta a Pilatos: ¿eres tú el Rey de los judíos? Le dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo el reino de Dios? Porque la plenitud del reino se va a realizar en el cielo, sí, pero porque Él viene a instituir un reino que no es el reino que se rige, que nos rige a nosotros. No es el reino de los políticos, es el reino del amor. No es el reino de las luchas por el poder, es el reino del amor. ¿Cómo lo entendieron los primeros cristianos? ¿Y cómo lo entendieron los romanos? Cuando aquellos primeros cristianos tenían hasta que esconderse para poderse reunir. Se reunían donde podían, en las catacumbas, en los lugares donde estaban enterrados los muertos. Y allí eran todos uno. No importaba que hubiera nobles como que hubiera esclavos. Todos se juntaban unos junto a otros. Esa es la esencia del reino. Y porque todos se juntaban unos junto a otros, todos se querían. Y porque todos se querían, por eso todos lo tenían en común. Nadie pasaba hambre entre ellos. Y es que ese es el reino que viene a instituir Jesús. El reino que viene a instituir Jesús es el reino en el que se establezca de verdad la justicia. Y por tanto, que no pasen hambre los pobres, que desaparezca toda miseria, que en todos nosotros nos aparezca la sonrisa de la felicidad, de que nos queremos y tenemos lo suficiente para poder vivir. Y con esto no quiero decir, ni quiere decir el Señor, que los miserables sean los mejores. No.
también entre ellos hay muchos con una soberbia tal que no aceptan su dependencia de los demás. Y porque no lo aceptan, se rebelan contra su propia pobreza, hasta se rebelan contra aquellos que le pueden o que intentan sacarle de su miseria. No son los mejores, pero es verdad que son los que más necesitan. Y en el reino de Dios no puede haber gente necesitada, porque si hay gente necesitada quiere decir que hay división entre unos y otros. ¿Con qué enfado trató San Pablo a aquellos ricos que fueron a celebrar la Eucaristía? Sabéis que la Eucaristía al principio se celebraba primero con una cena, comían, y después de comer celebraban la Eucaristía y comulgaban todos. Cuando San Pablo se dio cuenta que había unos ricos que llevaban buenas viandas, llevaban vino para beber, y lo comían y bebían entre ellos, dice San Pablo, pero esta es la cena del Señor. ¿Pero creéis que esto puede ser? Que unos coman opíparamente y otros estén muertos de hambre, y ahora vengamos a celebrar la cena del Señor. ¿Cómo entendía San Pablo lo que era el reino de Dios? El lugar era ese reino en el que todos nos amamos, y porque todos nos amamos, todos nos preocupamos los unos de los otros. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué diferencia de aquellos primeros cristianos cuando los romanos decían, esto no puede ser, que nobles y esclavos estén juntos? O aquello que decía Tertuliano, mirad cómo se ama. Si la Iglesia, como se dice teóricamente, teológicamente, es el reino de Dios, nuestra Iglesia de Santiago, nuestra parroquia de Santiago, la podemos llamar reino de Dios. Hay un amor profundo entre nosotros. Nos preocupamos unos de otros, de las necesidades espirituales y materiales que tenemos. Nos preocupamos de alguna manera de solucionar. Es que para ello, hermanos, todos tenemos que amar mucho al Señor. Y tenemos que comprender qué es lo que Él quiere de este mundo. Lo que Él quiere es dar un giro como de 180 grados. Que donde haya odio se ponga amor. Donde haya miseria que se ponga lo necesario para poder vivir. Para eso, quizás todos tengamos que ser algo más pobres. No materialmente, pero sí espiritualmente, para que sintamos con el pobre, para que vivamos la miseria del pobre. Fijaos, hoy se está celebrando el Día de los Sin Techo. Nos imaginamos lo que puede ser un señor que tenga que vivir en mitad de la calle, que tenga que dormir en mitad de la calle, que se arrime a un portal para ver si se quita algo de frío. Y a veces pensamos nosotros y ni siquiera nos miramos. Ni siquiera nos imaginamos lo que ha pasado así. Recuerdo que un mendigo me decía un día, yo intentaré jamás volver a dormir en la calle. Me decía, no sabe usted lo que es eso. No ya tanto el frío, que se pasa mucho, cuanto el temor de que venga alguien y te dé una puñalada. Y esos pueden ser tantos y tanta gente malvada como hay en el mundo. Pero cuando pasamos a su lado, yo no voy a decir que le tengamos que dar una limosna, si podemos se la damos, pero el otro día le decía yo a un mendigo que me paré a hablar con él, dijo, mira, es que he contado, no sé si 17
mi casa hasta San Juan, no sé si eran 10 o 12 mendigos. Como comprenderás, aun cuando lleve uno mucho, no puede darle a todos. Y él decía, sí, eso es verdad. Pero fijaos que yo le dije, ¿y cuánto sacas de aquí? Unos 5 euros diarios. Ahí tenéis, para alimentar a una familia. Y yo comprendo, y soy el primero que quizás muchas veces no doy a nadie, a casi ningún mendigo, porque prefiero dárselo a las instituciones que los atienden. Pero imaginaos que puede ser 5 euros para una familia. No tenemos que dar la vuelta total a lo que es este reino de Dios. Bien, vamos a pedir al Señor que a ver si nos vamos convirtiendo un poco. A ver si nos vamos convirtiendo un poquito. Que no vivamos los primeros cristianos vivieron, totalmente ajenos a lo que se vivía en Roma. Sabéis que en la decadencia de Roma las orgías eran constantes y desde luego la división de clases era tremenda. Ellos vivían en la unidad, vivían ayudándose a los otros. Vamos a intentar pedirle al Señor, yo no sé cómo tengo que cambiar, no lo sé, pero ayúdanos, Señor, para que podamos cambiar y así poder vivir de verdad este reino de Dios que tú nos predicas y del que tú eres el rey, nuestro rey y el rey del universo. Hagamos ahora por Señor. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, entrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, a favor de Fidel, y por obra del Espíritu Santo se encargó de María y se enfocó, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día hasta las escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Creador, que procede del Padre y del Hijo, que como el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que vosotros no puedo perdonar pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por las necesidades de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Por la Iglesia, para que sea fiel en medio de nuestra sociedad a los valores del reino que Jesús nos enseñó, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y diáconos, para que sean verdaderos pastores al estilo de Jesús, roguemos al Señor. Por los enfermos y los que están pasando momentos de dolor y de dificultad, roguemos al Señor. Por las naciones de la tierra y su gobierno, para que con generosidad trabaje en erradicar el hambre, el empobrecimiento creciente de muchas personas, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para
para que la participación de la Eucaristía nos ayude a vivir en la verdad y a ser testigos de la verdad ante el mundo, roguemos al Señor. Acoge, Padre, estas súplicas que te hemos ofrecido por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea la Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea la Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de nosotros para la gloria de Dios, para nuestro Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de la reconciliación de los hombres, pidiendo humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos el don de la paz y la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque casi consagraste sacerdote eterno y Rey del universo a tu único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiendo con el óleo de la alegría, para que, ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y, sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor de los universos, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana. Santa es la verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones por efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba tu copa, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, reunida a todo el mundo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro mismo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la resurrección. Pidamos por todos nuestros difuntos, por todos los difuntos de la parroquia. Especialmente hoy vamos a pedir por Antonio Muriel, que fue un fiel colaborador de nuestra parroquia. También te pedimos, Señor, por todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de todos los que estamos aquí presentes, de todas nuestras necesidades. Señor, ayúdanos a resolver nuestros problemas. Traemos a tu presencia, Señor, a tantas y tantas personas que están paradas, que no pueden trabajar, a tantos pobres, a tantos mendigos, a tanta gente que está sin una casa donde poder cobijarse. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, San Pedro de Alcántara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, en paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, nos concede casa, pero una palabra tuya bastará para salvarnos. Número 21.
Vienes conmigo, ya estás mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie de temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder. Me llega en la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Claro en mi camino, que hondo mi dolor, ni un árbol de la sombra me escucho una canción. Será que nadie puede mirar y sonreír. Señor, tú te recuerdo, tú solo por mí. Vienes conmigo, que alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Cosas que se puede, yo puse el corazón. Fui tierra mi tesoro, fue gana mi ilusión. Mis cosas que se mueren, me voy muriendo yo. Tú solo vives siempre, tú solo mi Señor. Si vienes conmigo, aumenta en mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Permitidme un momentito. Ya el Señor Cortijo os ha dado a algunas personas un papelito como este, un tríptico. Ahora se pondrá en la puerta y va a repartir al resto de las personas que no las tengan. Esto es únicamente una formación para todos ustedes. Esto es del arciprestazgo, es para decir dónde debemos despedir a nuestros muertos o dónde celebrar la ceremonia del entierro. El lugar propio es la iglesia parroquial. ¿Por qué? Hay una razón fundamental, y no digo más. Una razón fundamental. Nosotros hemos nacido a la fe en la parroquia, vivimos nuestra fe en la parroquia, pues lo lógico es que nos despidamos también en la parroquia. Se comprende que hay muchas veces dificultades. Por ejemplo, es que si pensamos va a venir mucha gente, aquí no hay quien aparque y en el tanatorio se puede aparcar. U otras razones que cada uno puede tener. Eso no impide. Pero que sepamos que lo normal siempre debíamos intentar que nuestros difuntos se despidieran en la parroquia, en la iglesia parroquial, puesto que aquí fue donde recibieron la fe y han vivido la fe.
Muchas gracias. Podéis ir en paz. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es